¿Se acuerdan de los 4 niveles, no? Que teníamos el mundo real por acá. Luego teníamos la semántica o el mundo matemático. Luego teníamos el mundo sintáctico. Y luego por acá abajo teníamos la implementación en la máquina. Nosotros lo que vimos hasta ahora es una forma de representar una parte del mundo real. Cuando nosotros miramos el mundo real, acá teníamos personas, aviones, barcos, lo que fuera. Y cuando nos vamos al mundo matemático, resulta que todo eso en principio está acá y está todo desordenado. No sabemos nada. Nosotros lo que hacemos es poner orden en eso. Entonces decimos, esto que está acá son personas, esto que está acá son autos, y acá hay unas relaciones que son de que esta persona es dueña de este auto y cosas por el estilo. Y eso nos da como resultado en nuestra cabeza un modelito muy lindo y muy bien armado que nos dice, acá tenemos personas, acá tenemos autos. Y acá empezamos a separar, ¿no? Acá está todo desordenado, todo mezclado. Cuando empezamos a ordenarnos y a hacer nuestro modelo. Y acá tenemos nuestras instancias. ¿Cómo es que funciona esto? Nosotros en el mundo real, lo que nosotros vemos son las instancias y cómo se procesan esas instancias. Tenemos los estudiantes que vienen, se ponen en Bedelía, van al escritorio de Bedelía, pide un formulario, se inscribe una materia, lo entrega, ellos lo entran en el sistema y hacen todo un montón de cosas. Eso es lo que pasa en el mundo real. Nosotros lo que estamos haciendo es representar un reflejo de eso en nuestro mundo matemático. Entonces cada una de esas instancias que nosotros vamos teniendo se van completando de esa forma. Hay una correspondencia bastante directa entre las instancias que tenemos en estos conjuntos y las situaciones del mundo real. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. En el mundo sintáctico, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos la declaración del esquema. Y acá teníamos, cuando estábamos trabajando en MER, ¿qué tenemos acá? Y acá tenemos el esquema de personas que me dice que tienen cédula de identidad, nombre, el esquema de los autos que tienen matrícula, un departamento, marca, modelo, etc. Y acá tenemos la relación de que es de, el auto es de una persona. Y bueno, acá tendremos las cardinalidades que correspondan, las totalidades, etcétera, y las restricciones no estructurales. Acá estamos al nivel sintáctico. Esto que tenemos acá es sintaxis, que la usamos para representar ¿qué? Y bueno, para representar estas cosas. Nosotros escribimos esto y lo que tenemos que entender es esto. ¿Dudas hasta acá? Queda claro que esto fue lo que hicimos hasta ahora. ¿Sí? Bien. En particular, nos preocupamos mucho de la estructura, de cómo se relacionan esos conjuntos. ¿Sí? Y ahí terminamos dando después, también como parte del mundo sintáctico, en lógica de primer orden, las restricciones no estructurales que lo que dicen es, tienen que cumplirse todas estas condiciones para que esto que está acá sea algo real de acuerdo a la descripción que tenemos acá. Real o correcto, si quieren, con respecto a la descripción que nosotros dimos acá.
que coincide efectivamente con esa descripción. No cualquier cosa que nosotros podamos imaginarnos va a cumplir lo que nosotros escribimos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Saltamos a la clase de hoy, entonces. Resulta que nosotros estábamos trabajando con MER. Y MER es un modelo de datos. Un modelo de datos es un lenguaje que nos permite hacer ¿qué cosas? ¿Alguien se acuerda? Nos permite expresar esquemas, que son de última estructuras de datos, ¿sí?, que representan elementos de los problemas. Nos permite representar restricciones de integridad sobre esos esquemas que nos dicen que no cualquier cosa es válida. Y nos permite además, normalmente, hacer operaciones sobre las instancias de esos esquemas, como agregar un dato, borrar un dato, modificar un dato o consultar, recuperar qué datos tenemos en cada parte del esquema. La diferencia básica es que estas operaciones en el MER no las vimos. El MER no las tiene porque se preocupa ¿de qué? De representar la realidad para que nosotros tengamos en nuestra cabeza la estructura y la escribimos de esta forma. Pero siempre el objetivo del MER es representar el mundo real. ¿Sí? Bien. Entonces, operaciones no vimos. ¿Cuáles son los esquemas que nosotros construimos en entidad-relación? Tenemos un montón de estructuras. Esquemas, estructura. Tenemos un montón de estructuras que nosotros utilizamos. Tenemos un lenguaje muy rico. Entonces podemos describir un conjunto de entidades, relaciones entre conjuntos de entidades, atributos. Los conjuntos de entidades son rectangulitos para nosotros, las relaciones son rombitos, los atributos cuelgan de los objetos que correspondan. Entidades débiles, una cosa un poco más extraña, que es casi un atributo, pero lo tenemos como una entidad porque nos queremos relacionar con él. Tenemos un montón de estructuras. Las agregaciones, las categorizaciones, todo esto son estructuras. ¿Sí? Tenemos restricciones de integridad. ¿Qué tenemos? Bueno, cardinalidad, totalidad, atributo determinante es una restricción de integridad, el atributo discriminante también, y después las restricciones no estructurales, en donde describimos todas las condiciones. Capaz que me comí alguna otra que teníamos, pero la idea es esa. ¿Dudas hasta ahí? Bien. Ven que acá tenemos un montón de... a ver si apareció. Ahí apareció. Tenemos un montón de estructuras de datos. Conjuntos de entidades, relaciones, atributos, diferentes todas. Bueno, en el modelo relacional tenemos una única estructura de datos, que es la tabla o relación. Todo lo vamos a representar en el modelo relacional con tablas. ¿Sí? No tenemos vamos a tener solamente tablas y después restricciones de integridad. Y después restricciones. La diferencia que tiene el modelo relacional con el modelo entidad-relación es que el modelo relacional
se implementa realmente y se usa en software para hacer y trabajar con las bases de datos. Mientras que el modelo entidad-relación se usa en el proceso de desarrollo de ese software que se hace. Se usa para representar la realidad y después cuando lo vamos a implementar se traducirá esto al modelo relacional para poder realmente meterlo en una máquina. Bien. Vamos a ver un poquito de la terminología, el lenguaje que tenemos en el modelo entidad-relación. En el modelo relacional, perdón. En el modelo entidad-relación hablábamos de entidades, conjuntos de entidades. Acá tenemos todo tablas. Una tabla tiene dos cosas. Y esto fue lo que fue de apuro. Tiene un esquema, que es eso que vemos ahí arriba, que tiene un esquema de una tabla. El esquema de una tabla tiene un nombre de la tabla y después una lista de atributos. Y cuando digo una lista de atributos es porque es una lista. Eso significa que me interesa el orden en el que están los atributos. Me interesa que ID de estudiante es el primer atributo, que nombre es el segundo. ¿Sí? Por supuesto, como siempre, hay dos visiones de cómo es el esquema de una tabla. En uno dicen, hay una lista y me interesa el orden, y en el otro dicen, no me interesa el orden, entonces lo que tengo es un conjunto de atributos. ¿Sí? A mí me gusta mucho más la segunda, pero es muy clásico pensar en términos de la primera, de pensar que el orden es importante. Sí. El orden de los atributos en el esquema de la tabla. ¿Sí? Eso se debe a que uno viene antes del modelo relacional cómo se hacían las cosas. Está bien, me van a decir, alguien me puede decir si se usaban otros modelos de datos. Bueno, pero en realidad lo que se usaban eran archivos en donde yo ponía un dato al lado del otro y entonces el orden me interesaba porque yo tenía que tomar desde el byte 0 hasta el byte 5. Yo sé que eso es la identificación del estudiante. Desde el byte 6 hasta el byte no sé cuánto es el siguiente atributo. Y así seguíamos. Más o menos así se trabajaba en COBOL. Ahora es bastante más fácil dado que nosotros trabajamos con los nombres de los atributos. ¿Sí? Entonces, un esquema de relación, se llama así, esquema de relación o esquema de una tabla, tiene un nombre y un conjunto de atributos o una lista de atributos, según como lo veamos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la instancia de la tabla. Ya se fue, la flecha se fue para arriba en lugar de ir para abajo. No importa, tenemos la instancia de la tabla. ¿Qué es la instancia de la tabla? Es el conjunto de filas que tienen los datos. Mientras que el esquema me dice qué significa cada dato, por los atributos, en la instancia tengo los datos mismos. ¿Y es un conjunto de qué cosas? No, a nivel de estructura, lo vimos. ¿Cómo llamábamos a esas cosas que teníamos un dato al lado otro, al lado otro y al lado otro y tenían un tamaño fijo? Tuplas o registros.
La instancia de una tabla es un conjunto de tuplas, ¿sí?, que tienen que tener exactamente el mismo tamaño que la lista de atributos que tenemos en el esquema. No puede tener más, no puede tener menos. Tiene que tener exactamente ese tamaño. ¿Dudas? Tenemos entonces el esquema y tenemos la instancia. Después tenemos una cosa que vamos a llamar atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son un nombre que tiene asociado un tipo. Cuando digo que tiene asociado un tipo, significa que los valores asociados a esos atributos van a tener un tipo determinado. Van a ser tiras de caracteres, van a ser enteros, van a ser fechas, van a ser números de punto flotante. Tienen un tipo típico de los lenguajes de programación. Entonces, un atributo es un nombre y tiene asociado un tipo. Pero de última, un atributo en la forma más abstracta no es más que un nombre, que está asociado, por supuesto, al esquema de una tabla. El nombre tiene asociado un tipo. Hay un conjunto de tipos básicos que cada base de datos implementa, pero los dos tipos más, suena raro, pero los dos tipos más típicos en una base de datos relacional son varchar y decimal, que acá recibe dos números. Esos son los dos números, los dos tipos de datos más típicos que vienen, que en realidad el segundo tipo viene de COBOL. Es una herencia que viene desde por ahí atrás. Varchar, ¿qué es? Es un string, es una tira de caracteres. Acá yo le puedo decir que quiero una tira de caracteres de 100 caracteres. O le puedo decir, no sé qué largo va a tener, y pongo varchar nada más y no digo nada más. A la hora de manejarlo, la base de datos lo maneja de formas distintas. El varchar tiene un límite de por sí, que en el caso de Postgres es de 1 gigabyte. O sea que podemos meter bastantes cosas en eso. En el decimal nosotros ponemos decimal de 10,3. Y eso significa que estamos representando un número de 10 cifras, de las cuales 3 son decimales. Están después de la coma. El decimal como que ha caído en desuso, pero las bases de datos deberían soportarlo. En lugar de decimal se suele poner, si queremos, integer. Se suele poner integer todos los tamaños de enteros. Small int, integer, bint. O se suele poner también float, que es los números con decimales. Alguna base de datos puede bancar el tipo real, que es lo mismo que el float.
¿Sí? Estos son simplemente tamaños de enteros. Nos quedamos con integer. Chao. Si vamos a poner un tamaño, algo que es un entero, ponemos integer. Entonces, estos son los tipos típicos de los atributos. ¿Qué estoy diciendo? Que nom curso, cuando digo que nom curso es un varchar. Bueno, que los valores de ese atributo van a tener que ser strings. Van a tener que ser cadenas de caracteres, strings. Entonces ahí tenemos un valor de un atributo. El nombre va a ser un string. Va a ser varchar, de tipo varchar. Ahí estamos viendo el resultado que nos desplegaría una consulta. Estamos viendo los datos como nos los va a mostrar la base. Los datos, como nos lo muestra la base, son diferentes muchas veces de los datos que nosotros entramos a la base. Entonces, cuando nosotros queremos agregar que Juan Pérez es el nombre de alguien, vamos a tener que escribir con comillas simples J. Pérez. Y esto que les digo no es particular de la base que vamos a utilizar ni nada. Esto está estandarizado. Se escriben con comillas simples los strings. Los números, directamente ponemos el número sin comillas ni nada. Las fechas son un caso aparte, tenemos que preocuparnos de las fechas, nos vamos a preocupar cuando tengamos la máquina, lo podamos probar y pelearnos con eso. ¿Dudas hasta acá? Bien. Resumiendo, tenemos filas y tenemos columnas. Ahí tenemos los datos de nuestra tabla, los datos de nuestra relación. ¿Qué es? ¿En dónde están los datos? ¿En el esquema o en la instancia? En la instancia. ¿Qué es una instancia de la tabla? Un conjunto de tuplas. ¿Qué es una tupla cuando la vemos en la tabla? Una fila, un registro. ¿Qué es un atributo? Bueno, es un nombre, pero también cuando pensamos en términos de los datos, todos los datos del atributo, de un atributo particular, están en una columna de la tabla. Donde se me cruza una columna y una fila, ahí lo que tengo es un valor para ese atributo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿cómo se hacen las consultas en esto? Yo voy a tener un montón de tablas. Hacer una consulta, ¿qué es? Es ir y recuperar datos de esa tabla. De todas las que tenga, pensemos que tenemos una sola. ¿Cómo hago para recuperar un dato particular de una tabla? Le voy a tener que dar una forma de quedarme con las filas que me interesan y una forma de quedarme con las columnas que me interesan de esas filas. ¿Sí? Bueno, a la primera operación se le llama selección, que es la selección de las filas que me interesan. Y a la otra operación se le llama proyección, que es de todo lo que tengo me quedo con algunas columnas. ¿Dudas? Bueno. Entonces,
Vamos a hablar un poquito, no sé si hay algo más todavía, no debe haber, ¿no? Vamos a hablar un poquito, si se entendió eso, de las restricciones de integridad que tienen las tablas. Las tablas tienen una restricción de integridad que no es obligatorio tener, pero que es fundamental, que es lo que se llama la restricción de clave o restricción de identidad. ¿Qué me dice la restricción de clave? Me dice lo mismo que me decía el atributo determinante en el MER. Eso es que en mi instancia, en la instancia de mi tabla, no puede haber dos filas que tengan los mismos valores en mi clave. ¿Sí? Esto significa que si me dijeron y esta es una cosa bien importante, bien importante, más o menos. Tenemos la tabla de inscriptos. La tabla de inscriptos la tenemos así de mal o así de bien, no importa. Tenemos la identificación, el nombre, el teléfono, la identificación del curso, el nombre del curso y la fecha de inscripción del curso. En la primera fila tenemos a Juan Pérez que tiene como identificación de estudiante 1982374, nombre Juan Pérez, teléfono 091111, identificación del curso que nos dice ahí, introducción a las bases de datos. Fecha de inscripción nos dice 1 de agosto de 2023. Me faltó algo. La identificación del curso. No, se lo puse al nombre. Sí. Hice cualquier cosa como de costumbre. No se preocupen. Se arregla fácil porque hay un borrador. Identificación del curso me dice 1911. Nombre de curso es introducción a las bases de datos y fecha de inscripción 1 de agosto de 2023. Y después tenemos todo el resto de los datos. Ahora resulta que esta misma persona, que se llama J. Pérez, que tiene el mismo teléfono, se inscribió también en el curso 1986, que resulta que es el curso de programación 4 y se inscribió el 1 de agosto también de 2023. ¿Cómo? ¿En qué tiene diferente número? No, es la misma persona. Solo que de cada persona tenemos los 3 datos. Entonces los tenemos que tener repetidos cada vez que repetimos a la persona, porque la persona son esos 3 datos. Y es la única tabla que tenemos. Parece un poco absurdo, pero queremos tenerlos. Bien. Resulta que a mí me dicen que mi clave lo que se llama mi clave primaria, y normalmente en inglés es primary key, vamos a tener muchas claves, es la identificación del estudiante junto con la identificación del curso. ¿Qué significa eso? Eso significa que el día que yo vaya a venir
y trate de agregar el dato. Ya tengo estos datos en la base. Y trate de agregar el dato que es 1982374. Acá todo lo que corresponda. Y acá me queda 1911 y acá lo que corresponda. Que yo incluso podría llegar a poner, si no me dijeron nada, si no tengo más restricciones, podría llegar a poner otros datos acá. Cuando yo agregue estos valores, la base de datos me va a decir, no, pará, acá no, error, vos no podés agregar esto. Y me bloquea y no me deja agregarlo. ¿Por qué? Porque yo declaré esto. ¿Sí? Esa es la forma en la que las bases de datos relacionales fuerzan la restricción de clave. Cuando yo le digo voy a agregar esto, ahí salta el error y me dice no, vos no podés agregarlo. ¿Y esa primary key tiene para ese estudiante? La primary key es una restricción. ¿A qué nivel se describen las restricciones de integridad? A nivel del esquema. Sobre quién me expresan condiciones. ¿Sobre quién? Condiciones sobre quién. Condiciones sobre las instancias. Pero se expresan a nivel del esquema. Es lo mismo que cuando poníamos la cardinalidad. Yo la expreso a nivel del esquema, la expreso en el dibujito. ¿Pero qué significa eso? Que no cualquier combinación de instancias acá es válida, solamente algunas. La diferencia que tenemos acá es que ahora tenemos un programa que, chao, me tranca y no me deja agregar los datos. Lo cual está bien, yo quiero que no me deje agregar los datos. A nivel del esquema, ¿yo qué hice? Declaré mi tabla. Dije, tengo una tabla que se llama inscriptos, que tiene estos atributos con estos tipos. Y además, su clave primaria en esa tabla es esta. Conclusión, yo empiezo a agregar datos tranquilamente. El día que se me repite un dato, me llega un dato que tiene el mismo número de estudiante y el mismo identificación de curso, ¡pah! Explotó todo. ¿Explotó todo? No. Después eso se maneja, ¿no? ¿Se entiende la idea? Dale. Vos ahí tenés una relación de dos columnas, o de dos datos, o de dos atributos. El ID de estudiante, que es un Sí, y el ID de curso, que puede ser múltiplo, porque una persona se puede anotar no hay problema. varios. Sí. ¿Y por qué entonces, si vos vas a agregar otro curso de la misma persona, decís que no te lo Es que no estoy agregando otro curso. Estoy agregando al mismo estudiante en un curso en el que ya lo tenía registrado. ¿Sí? Si fuera otro curso no tenía problema. Me dejaba seguir. Un curso nuevo no tengo problema ninguno, me deja. Pero acá se trancó y saltan los pedazos. ¿Sí? ¿Queda claro entonces lo que significa la clave primaria? No me pueden quedar dos filas en la tabla que tengan los mismos valores en los atributos que yo tengo especificados como clave primaria. ¿Sí? La clave primaria es una restricción que se describe o se especifica sobre una tabla. Sobre una sola tabla, no sobre dos o tres. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno. Entonces, ¿cuál borro? Vamos a borrar este. Y después, si necesitamos, lo hacemos de nuevo.
¿Qué hicimos en el laboratorio con el MER? Teníamos un MER determinado que nos representaba una determinada realidad. En la parte 2, lo que hicimos que fue construir otra representación distinta de la misma realidad, con unas pequeñas diferencias, pero era otra representación distinta de lo mismo que teníamos. ¿Sí? Bien. Acá podemos hacer lo mismo. Acá tenemos los scriptos. Y acá hay una cosa que no me gusta nada, que es esta, ¿no? Que yo estoy repitiendo los datos del estudiante cada vez que agrego una tupla en esta tabla. Y eso tiene varios problemas. El primer problema que tiene es que estoy gastando espacio. Porque estoy repitiendo los datos que yo ya sé. Y el segundo problema que tiene es que puedo generar inconsistencias. Porque resulta que a esta identificación de estudiante, acá el que fue a escribir se equivocó y le puso G. Pérez en lugar de J. Pérez. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, fíjense que al tener este tipo de situaciones, yo puedo estar generando tablas, tuplas, que deberían tener la misma información, pero lo controlé mal y no la tienen. Y esto que estoy diciendo, no crean que no pasa. Un caso drástico que me llegó por un proyecto de grado hace muchos años, era una empresa que funciona acá, que es una financiera a nivel mundial. Entonces, llamaba a alguien y les decía, mirá, quiero hacer una transferencia a mi cuenta, ¿me podés dar mi número de cuenta? Sí, ¿cómo se llama usted? Fulanito de tal. Lo buscan y el tipo se equivocaba cuando buscaba por el nombre. No, pero yo no tengo ninguna cuenta registrada a su nombre. No, pero ¿cómo? Yo ya tengo una cuenta que ya la tenía, perdí el número, no sé qué. No, pero yo no tengo una cuenta registrada a su nombre, le voy a hacer una nueva. Entonces le hacían una cuenta nueva a nombre de un tipo que ya tenían registrado y le empezaban a quedar todos los datos desperdigados. Eso vino por otra cosa que después más adelante la vamos a hablar, pero es un problema de diseño que estaban teniendo, del diseño relacional. Acá teníamos el diseño conceptual. Acá estamos trabajando con lo que llamamos el diseño lógico. ¿Sí? En donde este tipo de cosas las queremos evitar. ¿Cómo las evitamos? Como sugirió la compañera por acá, separamos en 2 tablas. En 2 no, en 3 tablas tenemos que separarlo. Porque acá, ¿cuántas informaciones tenemos acá? Más allá de cada atributo. Tenemos de los estudiantes, de los cursos, pero tenemos algo más, que es que el estudiante está inscrito en un curso. Entonces tenemos 3 informaciones, a pesar de que si uno mira así a abuelo de pájaro, dice, tenemos los estudiantes y tenemos los cursos. No, tenemos los estudiantes, los cursos y la relación que hay entre estudiante y curso. Entonces acá vamos a terminar haciendo una tabla de estudiantes, en donde vamos a poner la identificación del estudiante, vamos a poner el nombre y el teléfono del estudiante. Vamos a tener además una tabla de cursos en donde vamos a tener la identificación del curso, el nombre del curso y la fecha de inscripción no la tenemos, y el nombre del curso. Y después vamos a tener otra tabla que es la de inscriptos. ¿Y qué va a tener esta tabla de inscriptos?
va a tener solamente la identificación del estudiante, la identificación del curso y la fecha de inscripción. Cuando yo voy a copiar los datos, porque alguien me dejó y me dejó los datos así, y yo no los quiero tener así, también, asumamos que los datos están bien, que no me pasó esto todavía, acá dice J. Pérez, está todo bien. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, ¿perdón? No, dale. Sí, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer para pasar los datos desde acá hasta acá? Lo que voy a tener que hacer es una operación de consulta o varias que me permiten recuperar los datos de acá y decir, esos datos van en esta tabla. Hago otra después que me dicen esos datos van en esta tabla y hago otra después que me dicen esos datos van en esta tabla. ¿Cuáles son los datos que voy a poner en esta tabla? Esos tres, pero quitando los duplicados. Claro. Esos tres, pero quitando los duplicados. ¿Cómo hago para quitar los duplicados? Te da una sentencia o sintaxis que le diga. Más fácil. Con todo lo que ya vimos. Pongo la clave. ¿Cuál es la clave primaria de estudiantes? Y de estudiantes. Eso es lo que yo no quiero que se repita. ¿Cuál es la clave primaria de cursos? ¿Cuál es la clave primaria de inscriptos? No. Y de estudiante y de curso, lo que teníamos allá. Si yo pongo I de estudiante solo, entonces ese estudiante se puede inscribir a un solo curso. Si pongo I de curso solo, entonces cada curso puede tener un solo estudiante, porque cuando vino el segundo a inscribirse ya le dijo, no, vos no te puedes inscribir. Y si pongo la fecha, es el sueño de toda vedelía. Un estudiante por día, porque no puede tener más de atender a más de un estudiante por día. Me falló el sistema. ¿Sí? Entonces, la clave correcta es esta, ¿no? Sí, yo sé, pero igual. No le estoy dando a ninguna vedelía en particular, yo digo que es una situación. Entonces, es fundamental que cuando nosotros declaramos la tabla, declaremos las claves primarias. Si las tienen. Si no las tienen, entonces ponemos como clave primaria todos los atributos que tenemos. O no ponemos ninguno y nos bancamos los repetidos. Porque van a poder haber repetidos. A pesar de que hablamos de que son conjuntos de tuplas, en el modelo teórico son conjuntos de tuplas, pero en los modelos reales no son conjuntos. Me permiten tener repetidos. Entonces, con esto ya solucioné el problema de los repetidos. Ya no puedo tener estudiantes repetidos. Y esto es fundamental porque este problema de que me ponían el nombre de estudiante distinto no se me va a poder dar porque la base no me va a dejar. No me lo va a permitir. ¿Dudas hasta acá? Bien, ¿cómo hago ahora entonces para cargar estas tablas con estos datos? Dijimos que teníamos dos operaciones básicas. Una es la selección, donde me quedo con algunas filas, y otra es la proyección, en donde me quedo con algunas columnas. Puedo haber hecho una selección antes, entonces estoy quedándome con columnas de las filas que ya seleccioné, o puedo no haber hecho ninguna selección antes. Simplemente me quedo con columnas. Entonces, ¿acá qué hago? Bueno, pues hago eso, me quedo con columnas. Hago la proyección por estos tres y eso lo cargo acá. Hago la proyección por estos dos
y eso lo cargo acá. Y luego hago la proyección por el número de estudiante, la identificación del curso y la fecha, y eso lo cargo en esta. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas hasta acá? Entonces, ¿qué fue las dos ideas que vimos? Tenemos las tablas, sabemos que es un atributo, sabemos que es una columna, que es una fila, sabemos que es el esquema, que es la instancia, y conocemos dos operaciones, que es la selección y la proyección. Si ustedes las ven escritas por ahí, la selección se suele usar la letra sigma, y la proyección se suele usar la letra pi. En la selección va a haber una condición sobre las tuplas que nos debemos quedar, y en la proyección va a haber acá una lista de atributos que son los atributos que queremos poner en la lista, con las que nos debemos quedar en el resultado. Igual nosotros no vamos a usar esa notación, solo para que tengan una idea de la referencia de eso. Esto es lo que se llama álgebra relacional. ¿Dudas hasta acá? Restricciones de integridad. ¿Qué restricciones de integridad vimos hasta acá? La clave primaria. La clave, la restricción de clave. Yo podría decir, puedo tener la clave primaria y puedo después tener otras claves, que son otros grupos de atributos que no se pueden repetir en el conjunto. Entonces eso los pongo con unique. Y acá le pongo la lista de atributos que yo quiero poner. Por ejemplo, no voy a permitir que se repitan los nombres. Si vienen dos estudiantes que tienen el mismo nombre, uno no entra. Acá le pongo entonces el nombre del estudiante, que no está ahí, y está todo bien. Con eso lo traigo. Pero esencialmente es lo mismo que la clave, ¿no? Hay una que dijimos es la primaria. Y esa que elegimos como primaria, está bárbaro, es la que vamos a usar en general. ¿Dudas hasta ahí? Son las restricciones de identidad. Son las restricciones de clave. La otra restricción típica que tenemos son las de clave foránea. ¿Qué es una restricción de clave? Mientras que las restricciones de clave, las restricciones de identidad se aplican sobre una tabla, las restricciones de clave foránea se aplican entre dos tablas. ¿Y qué me dice eso? Y bueno, lo que me dice es, vos no podés poner ningún dato en esta tabla si no tenés una tupla que tenga ese mismo dato en esta otra. De esa forma, me empieza a pasar algunas cosas. Yo digo que esta tabla de inscriptos tiene como clave primaria, como clave foránea, la identificación de estudiantes con respecto, bueno, acá se complican las notaciones. Una forma de escribirlo es esta, y para esto sí usamos la proyección. La proyección por la identificación de estudiante de inscriptos tiene que estar incluido en la proyección por identificación de estudiante de estudiantes. Si a mí me dejan el conjunto de, lo que me está diciendo esto es que el conjunto de valores que yo obtengo de la identificación de estudiantes de inscriptos tiene que estar dentro de la dentro del conjunto de valores que yo obtengo de
la identificación de estudiantes de la tabla de estudiantes. Esto está directamente escrito en teoría de conjuntos, en lógica, usando las operaciones que me devuelven conjuntos. Hay otra notación. La notación que realmente vamos a estar utilizando es más larga porque es la de SQL, que es más verboso, pero lo puedo escribir fácil en una computadora. Es que a esta tabla yo le voy a poner foreign key. Acá voy a poner un nombre para la restricción, no me importa, pero acá le voy a poner que id estudiante referencia, y acá le pongo estudiantes id estudiante. Esencialmente es esta la notación. Foreign key, id estudiante, el atributo de esta tabla que me interesa, referencia, references, estudiantes y entre paréntesis los atributos que corresponden. En este caso, identificación de estudiante. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, con esto va a pasar que yo vengo y quiero agregar que el estudiante 1982374 se inscribió al curso 1911 en tal fecha, el 1 de agosto de 2023. ¿Sí? Y yo tenía mis tablas vacías. Vine acá, quise imponer esto, me va a saltar un error que dice, no, pará, yo el estudiante este no lo tengo acá. Como no lo tengo acá, vos no podés agregar esto. Y no me deja agregarlo. Y está, y perdí. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que agregarlo primero en estudiantes. Entonces acá sí pongo en estudiantes qué datos tengo, que es el 1982374, que se llama J. Pérez, que tiene el teléfono 09 no sé cuánto. ¿Está pronto? Me va a pasar lo mismo con el curso, entonces tengo que agregar primero los cursos. Acá yo voy a tener que tengo el curso que es el 1911, que tiene nombre Introducción a base de datos. Y ahora que tengo estas dos tuplas acá, resulta que sí puedo agregar acá que el estudiante 1982374 se inscribió al curso 1911 con fecha de inscripción 1 del 8 del 2023. Y eso me genera que yo tengo que poner los datos en orden, que no los puedo poner de cualquier forma. En orden, ese orden está dado por las claves foráneas. Yo tengo que poner primero los datos más básicos, los que no dependen de nadie, y después los datos que dependen de otros. ¿Sí? No vamos a ver, pero sí se puede hacer, sí se puede resolver, pero nosotros en el curso no lo vamos a ver, poner datos que dependen de otros y que esos otros dependen de los primeros. Eso se puede resolver. Pero nos vamos a quedar con esta idea. ¿Dudas hasta acá? Dale. Dale. Cuando escribimos la clave foránea, ¿no? Sí. La comprendí, pero no nombramos entonces la segunda tabla. Sí. Trabajando con dos tablas. Sí, No, es que esto queda asociado a esta tabla. ¿Sí? Ahora les escribo una sintaxis para ver cómo sería la creación de eso.
Claro, claro, claro. Esto es una notación teórica para expresar lo mismo que la clave foránea. Pero se entendió, entonces vamos a estar trabajando solamente con tablas. Esas tablas van a tener atributos que son nombres que tienen algún tipo. El esquema de la tabla tiene un nombre de tabla y una lista o un conjunto de atributos. Y tenemos después restricciones sobre cada tabla individualmente, que son las restricciones de identidad. Y luego las restricciones de integridad referencial, se les llama, que son estas, las de clave foránea. Fíjense que la restricción, en particular en SQL, es tan fuerte, en realidad en todo el modelo es fuerte, que a mí me permite referenciar solamente claves de la otra tabla. Cuando yo digo clave foránea es porque en la otra tabla eso es una clave. ¿Sí? Si no es una clave, no me va a dejar ponerlas en general. Capaz que algún loco por ahí lo permite, pero en general no me permite. ¿Dudas? Sí. Sí. Me establece que yo no puedo tener una tupla en esta tabla que no tenga, por ejemplo, que el estudiante no esté ya en esta otra. Lo mismo me pasa con esta otra, ¿no? Tendría que tener otra clave foránea acá, que va a estar. Vamos a escribir lo que sería la declaración de esas tablas en SQL. Así. Después lo vamos a ver bien, lo van a sufrir en la máquina y todo lo demás, pero ahora para que les quede la idea de cómo se declaran esas cosas. El punto clave acá es que no hay más que esto. Esto es prácticamente todo lo que hay a nivel del modelo. Tenemos otra cosa después a nivel del modelo que es mucho más complicada y que no la vamos a ver, que es toda la teoría de diseño relacional. No. No, es la primary key del otro, no de esto. Eso necesariamente es la primary key del otro. Tiene que ser alguna clave del otro. Normalmente va a ser la primary key. O sea, vos referenciás desde una tabla a la clave de otra tabla. Sí. ¿Y esa clave de la otra tabla es una primary key? Sí. O podría llegar a ser una unique, depende del manejador, depende del software que estemos. Esto en SQL se escribe así. Create table inscriptos, es el nombre de la tabla inscriptos. Supongamos que ya declaramos estudiantes y cursos. Paréntesis, y ahora digo cuáles son los atributos que tiene inscriptos. ¿Qué atributos tiene? Y de estudiante, y de curso, y fecha de inscripción. Para cada atributo nosotros tenemos que decir qué tipo tiene. Entonces acá le vamos a poner que la identificación de estudiante es un integer, la identificación de curso es otro integer y la fecha esta es un date. Es una fecha. Acá podría especificar algunas restricciones. Hay alguna otra restricción, pero que las vamos a ver un poquito después. Y después digo, primary key de esta tabla. Hasta acá declaro todos los atributos que tiene. Y ahora tengo que decir las restricciones que tiene esa tabla. ¿Qué restricciones tiene?
primary key y de estudiantes y de curso. Todo va separado con comas. Y ahora tengo que ponerle foreign key y acá le digo que esto lleva un nombre que nosotros o no se lo ponemos si el manejador lo decide o lo ponemos nosotros. Esto se va a llamar foreign key y acá le ponemos pónganle que le ponemos fk inst est foreign key de inscriptos en estudiantes, y a esto le agregamos que es que el identificador de estudiante referencia, y acá le pongo la otra tabla, que es estudiantes y estudiante. Y acá terminé, y esa es la declaración de la tabla de inscriptos, y todas las instrucciones en SQL terminan con punto y coma. Ahí yo escribo cualquier cosa, es foreign, es la palabra foreign. Está bien, ¿no? No, es ing. Es la palabra en inglés, no es nada raro. Gene. Bueno, acá va la palabra correcta, en inglés. Igual cuando ustedes escriban esto, el manejador se va a encargar de decirles, no, así no, es de esta otra forma. Sí. Sí. Dale. Tiene que estar creada antes. La tabla estudiantes tiene que estar creada antes. Además me está faltando la otra clave foránea. Acá va un nombre que algunos no lo exigen. Ins cursos. Y acá tengo que id curso references cursos id curso. Y esto viene después, ¿no? Esto significa que nosotros tenemos que crear primero la tabla de estudiantes, la tabla de cursos. No nos importa porque las dos en principio no, cuál se crea primero de esas dos no nos importa, tienen que estar creadas al momento de crear la tabla de inscriptos. ¿Sí? ¿Ahí también se le pone el ancho, todo eso que dijiste hoy o no? No, acá está. Con lo que dije del integer se alcanza. Si ponemos integer, no tenemos que poner nada más. Si ponemos date, no tenemos que poner nada más. Si ponemos decimal de no sé, ahí sí tenemos que empezar a jugar con eso. Varchar era string. Varchar es strings. Acá no tenemos strings. Acá, en esta tabla no tenemos strings. Tenemos solamente... si declaramos esta, acá sí tenemos esto como varchar y el nombre como varchar. Perdón, el estudiante no, el nombre como varchar. Y le podemos poner, por ejemplo, para evitar errores de digitación, podemos ponerle un ancho exacto a, por ejemplo, a la cédula y al teléfono. Sabemos que son... Podríamos ponerlo, pero ¿qué es lo que sabemos de la cédula? De la cédula, por ejemplo, ¿qué es lo que sabemos? La cantidad de dígitos.
¿Quién te dijo? No, no. Y si después cuando lleguemos a los 10.000, ¿qué hacemos? No puedo corregirlo, eso, porque Pero me tengo que tomar el trabajo de corregirlo y demás. Todo ese tipo de controles puedo hacerlos acá con un tipo particular de restricción que se llama check. Entonces yo le puedo poner acá check tanto. En ese caso, para lo que vos me decís, acá me conviene más que la identificación del estudiante, más que un entero, sea un varchar. Y yo puedo ponerle check y que controle algo. Le puedo poner un check y le puedo poner, no sé, puedo poner tablas calculadas. Entonces le puedo calcular el dígito verificador y que me entren sin dígito verificador o chequearlo a ver si está bien. Puedo hacer un montón de cosas. Esas cosas usualmente se suelen hacer en el programa que accede a la base y no directamente en la base. Pero se podrían llegar a hacer en la base. de curso también. Si en vez de poner 1911, el que digita pone 19 y 3 unos, No, porque capaz que existe el curso 19 con 3 unos. ¿Cómo sabes que no existe? no sé, pensé que de repente había como una codiguera. Hay una codiguera. ¿Cómo funciona la codiguera entonces? La codiguera es esta. En esta, esto es lo que se llama la codiguera. Yo tengo que, cuando yo voy a agregar el curso acá, yo puedo agregar solamente cursos que estén acá. No es lo mismo con la cédula, porque la cédula no podemos, no es un libro, no tenemos. Perdón, acá sí. Acá yo tengo el registro de los estudiantes. Yo acá solo puedo poner estudiantes que estén en este registro. Y eso me lo hace la clave foránea. ¿Sí? Con la cédula, el problema de chequeo de formato y cosas por el estilo, en general eso se les encarga al programa que va a acceder a esto. ¿Puedo hacerlo acá? Podría llegar a hacerlo acá. Yo no estoy digitando ahí directamente. No. No. Lo normal es que nosotros todas estas declaraciones, está perfecta la pregunta, todas estas declaraciones nosotros las declaramos en nuestra base de datos. Y nuestra base de datos es totalmente independiente de todos los programas que acceden a ella. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener un programa que lo tengo en mi computadora, lo tengo en el celular, está en un servidor perdido por ahí, en donde sea, y ese programa se comunica con la base de datos, le pasa los datos que quiere a la base de datos y después se hacen los controles dentro de la base de datos, los controles que nos parezcan razonables. Son tablas que yo construyo con la información que tengo en la base de datos. Estas tablas yo las construye la base de datos con la información que le pasan los programas. A ver si esto creo que lo vimos, que lo mencionamos en algún momento, pero lo volvemos a mencionar, a ver si nos queda más claro, porque ahora sí lo vamos a estar utilizando y explotando. ¿Cómo funciona todo este tema de la base de datos? Yo tengo acá mi servidor de base de datos. Esto es software de una marca determinada. PostgreSQL, Oracle, SQL Server. El que diga, el que instaló las cosas y lo que están manejando. Acá, en este servidor, es donde a mí me tienen que quedar creadas las tablas. Y este servidor, fíjense que yo acá, ¿qué estoy declarando? El esquema. Este servidor en algún momento va a comenzar a hacer cosas como insert into estudiantes, values, y acá va a poner 198, no me acuerdo cuánto era, no sé qué, J. Pérez, y el dato que falta. Y va a hacer un montón de estas cosas.
¿Por qué? Porque alguien desde algún lado le pidió, agregame este dato. ¿De dónde recibió ese dato? A la base de datos en principio no le importa mucho. A ella le pidieron, agregame esto, ¿y de dónde lo va a recibir? Lo va a recibir de un montón de programas. Por ejemplo, acá tenemos Bedelía de Fing, tenemos Bedelía de Ciencias Económicas, tenemos Bedelía de la EUTM, tenemos todas las bedelías. Y todas las bedelías se conectan a través de un programa que normalmente está corriendo al lado de la base de datos. Se conectan a ese programa y ese programa es el que le pide al servidor de base de datos, que es ese programa carísimo normalmente, a menos que usen Postgres. Y la bedelía de todos estos lados va, se conecta, esto corre en Cesium, se conecta y ahí se van haciendo todas las inserciones. Las inserciones que hacen, agregan datos ¿en dónde? Perdón, en las instancias de las tablas. ¿Sí? Entonces, los controles de ese tipo que vos decís, normalmente se hacen o en los programas que corre cada uno de estos, o en este otro programa que está antes del servidor de base de datos. También se pueden hacer en la base de datos. Y hay un montón de cosas para programar sobre la base de datos y que se ejecutan directamente sobre la base de datos. Yo puedo agregar, muchas veces se agregan los controles ahí también. Yo puedo agregar un programita que se ejecuta cada vez que van a hacer una inserción en estudiantes. Que van a agregar un dato en estudiantes, yo puedo tener un programa que se ejecuta antes de agregar el dato en la base. Lo chequea primero, si está bien lo deja pasar para que se guarde en la base, si no está bien me da un error y hace que se rectifique. Yo puedo tener un programita que se ejecuta después de que el dato se ingresó a la base. Y si el dato se ingresó a la base y está bien y no sé qué más, entonces agrego en otro lado que se cumplió bien con agregar ese dato en la base, porque después lo quiero para controlar algo. ¿Sí? Tengo un montón de cosas que se pueden hacer. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a estar viendo acá? Vamos a estar viendo cómo se declaran las estructuras acá adentro, en la base. Cómo declaro mis tablas. Vamos a necesitar, porque esto sí queremos que lo controle la base, la primary key y las foreign keys. Eso queremos que lo controle la base, porque la base lo va a hacer bien. Tiene un montón de ingeniería atrás para resolver bien estas cosas y lo hace eficientemente además. Encima de hacerlo, lo hace bien y lo hace de una forma la más eficiente que se pueda hacer. Entonces nosotros nos vamos a estar viendo cómo se declaran estas cosas, cómo se modifican los datos, cómo agrego datos, cómo puedo modificarlos, cómo puedo borrarlos. Y después vamos a estar haciendo lo más interesante, que es cómo hago para recuperar datos. Y esas son las consultas. Que si buscan en internet van a encontrarse con que son queries. Esas consultas son las que a mí me van a permitir recuperar los datos. ¿Sí? En la base de datos hay otro montón de cosas que se pueden hacer. Hay unas cosas que se llaman vistas. Esas vistas son consultas que yo ya tengo prearmadas, pero que a mí, desde mi punto de vista de programador, del que está haciendo este programa, son tablas. Son tablas a las cuales normalmente solo puedo consultar, no puedo agregarles datos. Si quiero agregar datos, tengo que agregarlo en
en las tablas de base, pero esas son consultas como consultas preprogramadas que a mí me sirven para obtener datos fáciles. Tengo unas vistas que son vistas normales, que se ejecutan cada vez que alguien me pide una consulta a esa vista. El tipo carga la consulta que ya tiene preprogramada y ejecuta esa consulta y me devuelve los datos que yo le pedí, haciendo primero la consulta y después filtrando por los datos que yo le pedí. Hay otras vistas que son vistas materializadas que ya están precalculadas. En algún momento el que las creó, las crea, queda todo ahí guardado y después viene alguien, consulta y consulta esos datos, no los datos originales. Los datos me los pueden cambiar ahí, pero el que está consultando de las vistas materializadas está consultando solamente eso. Ventajas, desventaja, no necesariamente está actualizada contra los datos reales. Ventaja, muchas veces es más rápido hacer eso que hacer la consulta. Pero nosotros no creo que vayamos a ver vistas, pero sí vamos a ver cómo crear los datos, cómo modificarlos, cómo agregarlos y luego cómo recuperarlos. El lenguaje de consulta ya es suficientemente completo como para que podamos hacer una buena cantidad de cosas. Para que se les quede con una idea de las cosas que, cuando yo digo acá hay una ingeniería y una inteligencia importante metida en el manejador. Uno se cree que el manejador de base de datos es algo tipo, ¿cómo se llamaba? Aquella porquería de Microsoft, Access. Uno se cree que es algo del estilo de Access, ¿sí? O algo por el estilo. Bueno, es algo en realidad muchísimo más complejo. Esto tiene un mecanismo que se llama mecanismo de transacciones, en donde yo puedo actualizar 4 o 5 tablas y capaz que cuando estoy actualizando la quinta tabla me falló por algo. ¿Y qué hago? Me quedaron las cosas por la mitad porque yo actualicé la primera, actualicé la segunda, actualicé la tercera, actualicé la cuarta y en la quinta me falló. Pero no, yo todos esos datos no los necesito para nada. ¿Qué hago? ¿Tengo que empezar a borrar uno por uno? No. El tipo, si yo lo hago bien, este señor es suficientemente inteligente para que cuando hay una falla ahí, todo lo que yo hice no pasó nunca. Y si anduvo todo hasta el final, todo lo que yo hice quedó en la base y quedó pronto. Esos son los que se llaman los mecanismos de transacciones. Yo puedo organizar un conjunto de operaciones bastante grande y decirle, esto tratalo de una forma atómica. Esto o se ejecuta o no se ejecuta, pero nunca me pueden quedar datos por la mitad. Eso lo hace solo. O puedo hacer que lo hagan a la hora de programar. Cuando yo hago una consulta y yo le escribo, recuperame los datos de, recuperame el teléfono de los estudiantes que están inscriptos a el curso tal. Bueno, uno piensa, bárbaro, entonces primero va a ver qué curso está inscripto, después va a ir y se va a fijar, va a tomar el curso, después de ese curso va a ir a la tabla de inscriptos, va a obtener a todos los estudiantes y después va a ir a la tabla de estudiantes para poder darme el teléfono, porque el teléfono está en la otra tabla. Tengo un paseo por las 3 tablas. Bueno, está bien que va a tener que hacer algo de eso, pero pensemos que en una consulta más compleja, nosotros no somos capaces de saber cómo la va a hacer. Porque el tipo tiene una cosa que se llama optimizador y que él decide, de acuerdo a un montón de cosas, qué dato va a ir a buscar primero y de dónde. Por ejemplo, si la tabla de cursos se consulta muy poco, pero la tabla de estudiantes se consulta mucho, capaz que mantiene la tabla de estudiantes en memoria, no en el disco, la mantiene ahí y hace las búsquedas de determinada forma, que no es la que nosotros esperábamos, pero los resultados que me da sí son los que nosotros esperamos.
Y acá usa de todo para hacer eso. Últimamente están usando inteligencia artificial para hacer esas optimizaciones de hace bastante tiempo. Entonces, el manejador de base de datos, el servidor de base de datos, es un software enorme y que tiene un montón de trabajo arriba y que nos simplifica la vida. Nosotros vemos un pedacito con el cual vamos a estar muy contentos. Pues no nos vamos a tener que preocupar. A los de computación sí los matamos con eso. Los de computación se tienen que fumar, aquel puede hablar, se tiene que fumar cómo son los mecanismos de concurrencia, transacciones y demás, las estrategias internas que usan los manejadores para hacer esas cosas y demás. Está todo bien. No es el caso para este curso. Pero bueno. Y yo les diría que la semana que viene, máquinas en el salón. ¿Sí? Vamos a ver si podemos, en la semana que viene, si podemos instalar el PostgreSQL y en lugar de instalar el pgadmin, vamos a ver si usamos otro que está bastante mejor. El jueves vamos a empezar si esto les quedó claro, podemos seguir hablando de esto y si no, vamos a empezar a ver SQL.